Hola comunidad, hoy quiero contar algo que me pasó hace ya algunos años, en Loncoche. Marlene, llevo tiempo pensando la verdad si enviarte esta historia o no, porque hasta el día de hoy me cuesta poder hablar de ella. No es algo exagerado ni inventado, son cosas que en verdad viví y que nunca pude explicar del todo. Esto ocurrió en la casa de una de mis mejores amigas, llamada Marcela. Y desde la primera vez que entré allí, supe que algo no estaba bien, como si la casa tuviera una energía pesada que te seguía por todos lados. A pesar de todo eso, yo iba seguido a la casa de Marcela porque era mi mejor amiga. Siempre me daba miedo ir y cada vez que tenía que entrar sentía esa presión en el pecho y la idea constante de que alguien me estaba observando. La abuela de ella también me provocaba mucha inquietud. Ella no me hacía nada, pero su forma de mirar y el silencio que se armaba cuando ella estaba cerca me ponía muy nerviosa. Aún así, seguía yendo, tratando de convencerme de que todo solo estaba en mi cabeza. A medida que pasaba el tiempo, comprendí que esa sensación no era solo mía. En la casa de Marcela vivía la abuela, y todos sabían que ella se metía en cosas relacionadas con la magia negra. Nunca lo hablaba con nadie, pero una vez, revisando un mueble donde guardaba su ropa, Marcela y yo encontramos un libro de brujería. No lo quisimos hojear mucho, pero alcanzamos a ver que hablaba de invocaciones y cosas que claramente no eran normales. Lo dejamos donde mismo, con más miedo que curiosidad, y desde ese día la incomodidad en la casa se sintió todavía más fuerte. La casa de Marcela era antigua, de madera, de esas que crujen con cualquier movimiento, y siempre me parecía más oscura de lo normal. En invierno, ir allá a hacer los trabajos y tareas que nos pedía el liceo era difícil. La luz parecía nunca alcanzar todos los rincones y cada sombra se veía más larga de lo que en verdad era. Había un pasillo que llevaba al baño, estaba justo al lado de la pieza de la abuela de Marcela. Era largo y oscuro y cada vez que tenía que pasar por ahí, sentía que se me erizaba la piel. Una vez, mientras caminaba, escuché que alguien me hablaba. Me llamaron por mi nombre, Lorena. Pero cuando miré hacia la pieza, no había nadie. La abuela no estaba allí. Entonces me quedé paralizado un momento, sin atreverme a moverme, hasta llegar al baño, porque estaba claro que alguien o algo me había llamado. Una de las cosas que más me marcó pasó una tarde en la que estábamos todos en su casa. El bebé de la hermana de Marcela estaba durmiendo en su cuna, en la misma pieza, cuando de pronto la cuna empezó a moverse sola, fuerte, como cuando está temblando. No era un balanceo suave, era como si alguien la estuviera sacudiendo desde abajo. Todos nos quedamos congelados, estábamos realmente impactados. El papá de Marcela se levantó de inmediato y fue a sujetar la cuna con las manos para que dejara de moverse, y recién ahí la cuna comenzó a calmarse. Nadie dijo nada en absoluto, pero el susto quedó en el ambiente, porque no había ninguna explicación para lo que acabábamos de ver. Otra situación extraña que me marcó pasó una vez que nos quedamos tomando once. Habíamos puesto la mesa en la cocina y todo estaba tranquilo hasta que se escuchó un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. Cuando fuimos a revisar, todos los cubiertos que habíamos dejado sobre la mesa estaban tirados en el piso. Lo raro era que solo eran los cubiertos, los platos y los vasos seguían en su lugar.
Nadie estaba cerca de la mesa en ese momento, y el silencio que quedó después fue peor que el ruido. Una vez me quedé a dormir en la casa de mi amiga. Esa vez dormimos en la pieza de su abuela, que tenía 2 camas grandes. Marcela y yo dormimos en una, y la abuela durmió en la cama del lado. Todo estaba tranquilo, hasta que de pronto la abuela de Marcela se sentó de golpe y comenzó a hablar dormida. No eran murmullos, su voz era fuerte y clara. Estaba diciendo palabras que no lográbamos entender. Era un lenguaje raro y nos hizo sentir muy incómodas. Nos quedamos mirándola paralizadas sin atrevernos a movernos ni a hacer ruido. Luego de un rato, ella nos volteó a mirar y nos dijo, como si supiera que estábamos despiertas, que nos durmiéramos y que no nos metiéramos en cosas que no debíamos. Esa noche se nos hizo imposible conciliar el sueño. La sensación de la casa se volvió aún más pesada y extraña. Luego de esa noche, Marcela y yo empezamos a revisar un poco más lo que había en la pieza de la abuela, porque ya no nos estábamos sintiendo cómodas. Fue ahí cuando encontramos un libro que tenía escondido entre la ropa de un mueble viejo, casi como si la abuela no quisiera que nadie lo viera. Cuando lo abrimos, nos dimos cuenta de que era un libro de magia negra. Había escritos marcados con lápiz, algunos círculos dibujados y cosas subrayadas que hablaban de invocaciones al diablo y algunos rituales extraños. Solo con leer eso nos hizo entender que eran cosas que la abuela había practicado de verdad. No lo quisimos hojear del todo y lo dejamos de inmediato donde estaba, por temor a que ella pudiera darse cuenta. Pero después de eso, la sensación de que algo no estaba bien en la casa se hizo aún más presente y empezamos a tener mucho más cuidado de no tocar nada que no deberíamos. Pasaron algunos años y finalmente la abuela de Marcela falleció de un paro cardíaco, sola en su cama por la noche. Nadie se dio cuenta hasta el día siguiente, cuando la familia de mi amiga la encontró ya fallecida. Después de un tiempo, Marcela y yo volvimos a meternos a husmear en la pieza de su abuela, buscando el libro de magia negra que habíamos visto años antes. Lo buscamos por toda la pieza, revisamos cada mueble y cada rincón, pero nunca más pudimos encontrarlo. Con el pasar del tiempo, la casa volvió a sentirse, entre comillas, normal. Los ruidos extraños, las sensaciones incómodas y las cosas que se movían por sí solas desaparecieron, como si todo lo que había pasado hubiera quedado atrás, junto con la muerte de su abuela. La verdad no sé qué pensar, Marlene, porque aunque la abuela ya no esté y las cosas parecieran haber vuelto a la normalidad, cada vez que voy a la casa de mi amiga, siento que algo sigue ahí, como si algo maligno quedara atrapado, oculto entre las paredes, esperando, y a veces pienso que nunca se cerró del todo, como si en algún rincón de la casa de Marcela hubiera una especie de portal o algo que no podemos entender, pero que sigue esperando su momento. Comunidad, esta historia nos recuerda que algunas experiencias que parecen inofensivas pueden tener un trasfondo que no entendemos del todo, porque hay lugares y secretos que marcan a las personas y muchas veces lo que nos da miedo no es un monstruo visible, sino lo que desconocemos y lo que decidimos ignorar. Historias como la de Lorena nos enseñan a respetar los límites de lo que no comprendemos y a ser cuidadosos con lo que dejamos atrás.